Es la hora. Veo que fueron inútiles. Deja usted estos pliegos en blanco sin retractación alguna. Piense que esta es la última hora de su vida. De nada de lo que he hecho, coronel Concha, tengo que retractarme. He sido solo siervo de la nación, a la que quiero ver libre de todo yugo extranjero. Nada existe más bello que la libertad. Vamos, pues. Padre, ¿quiere hacerme favor de subir la cortinilla y bajar el cristal? Desde temprana edad fue herido aquel caudillo del sur que ofrendó su vida por la libertad de su patria. Apenas había aprendido a leer y escribir cuando murió su padre. Huérfano, no encontró más acomodo que la ocupación de cuidar unas vacas. Los ojos del niño aprendieron a mirar el espléndido valle circundante y las montañas cuajadas de bosques que rodeaban a la señorial ciudad de Valladolid. Nunca pensó aquel niño que esa ciudad tan hermosa, donde había nacido, llegara a cambiar su nombre por el de Morelia, como homenaje que años más tarde le haría la patria agradecida. Transformado en arriero, el muchachito ensanchó sus horizontes. Montes y arroyos, cementeras y cañadas, ríos y ciénagas, todo ello templó su carácter para la lucha. Su oficio de arriero lo llevaba hasta el puerto de Acapulco cuando arribaba el galeón de Manila con su fabuloso cargamento. Y así hasta los 25 años. Desde joven, el futuro caudillo sintió que era un hombre nacido para actuar, organizar y dirigir. Pero en la Nueva España, las puertas de la carrera militar estaban cerradas para un joven mestizo. Esta circunstancia y la intervención de su atribulada madre, piadosa y ferviente católica, lo decidieron a ingresar al estado religioso. A los 26 años, ingresa en el famoso colegio de San Nicolás. Ahí vio por primera vez en su cátedra de teología al glorioso rector de ese colegio, don Miguel Hidalgo. Con su palabra acerada e irónica, y con la aguda y penetrante luz de sus ojos garzos, aquel rector le produjo una impresión profunda. Aquella pequeña iglesia le evoca al caudillo la suya, la de Carácuaro,
perdida entre las montañas de Michoacán, a la que el joven sacerdote se dirige al cumplimiento del que cree su destino, sin presentir que allí le aguarda el momento de la transfiguración. Mientras transcurren los años en aquel pequeño mundo del cura Morelos, en Europa y en América se desencadenan las ideas de libertad. Las 13 colonias inglesas, germen de los futuros Estados Unidos, repudian al absolutista Jorge III y en Filadelfia votan solemnemente la Declaración de Independencia. En Francia, el pueblo se subleva, toma la Bastilla y derroca a Luis XVI y a la aristocracia corrompida que lo gobierna. Cobardemente, el rey Carlos IV de España abdica en favor de José Bonaparte, y el heroico pueblo español se subleva contra los franceses invasores. El poder de España ha caducado en América, y el pueblo debe reasumir la soberanía. Quienes proclaman tales ideas caen como primeros mártires. El licenciado Francisco Primo de Verdad es encontrado muerto en su celda. El poder se aproxima a su ocaso. Castas, privilegios y una profunda desigualdad social son el fermento de un anhelo de libertad. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, don Miguel Hidalgo, el visionario, lanza el grito de independencia, incendiando los rincones más apartados con la antorcha de la libertad. ¿Algo grave, señor cura? Sí, hijos míos. El señor Abad Iqueipo, obispo de Michoacán, ha lanzado la excomunión en contra del señor cura, don Miguel Hidalgo. Y bajo la misma pena de excomunión, prohíbe que se le dé auxilio y socorro. Exhorta finalmente al pueblo que lo ha seguido para que lo abandone y desampare, restituyéndose a sus hogares. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué va usted a hacer, señor cura? Que cada quien haga lo que le dicte su conciencia. Yo parto en este momento en busca del Libertador. De modo, padre, que lo tiene usted resuelto. Sí, señor. Creo poder ser útil como capellán del ejército. Nada hay más valioso que la libertad. Y todo sacrificio es poco para conseguirla. Admítame usted, he soñado tanto con secundarlo. Padre, me parece que mejor que un capellán, ha de ser usted un general. Lo comisiono en toda forma como mi lugarteniente, para que en la costa del sur levante tropas conforme a las instrucciones verbales que ya le comunicaré. En cuanto a la excomunión, no nos dejemos engañar por nuestros enemigos. ¿Acaso no puede ser un verdadero católico el que no esté sujeto al déspota español? ¿De dónde nos viene ese nuevo dogma, ese artículo de fe? Bueno, padre, deme usted un abrazo, porque tal vez no volvamos a vernos nunca. Para cumplir la misión que el señor Hidalgo le confía, apoderarse del sur, levanta a su paso un fuerte contingente de hombres y establece su cuartel general en Tecpan, donde se le unen los Galeana, y avanza sobre Acapulco fuertemente defendido por mar y tierra. Señores, soldados, en estas penosas circunstancias del sitio de Acapulco, tengo que comunicar a ustedes
una noticia para mí tristísima. El señor don Miguel Hidalgo y don Ignacio Allende fueron hechos prisioneros en Acatita de Baján, pasados por las armas y sus cabezas bárbaramente cercenadas. Nuestra causa pierde al caudillo que lanzó el grito de libertad por la cual estamos luchando. Yo recojo esa bandera. Tras el intento fallido de apoderarse del puerto, avanza y toma otros puntos clave: Ixtla, Chilpancingo e Izúcar, donde se le incorpora Matamoros. Van ya con él otros valientes generales: los Bravo, los Ávila y el joven Vicente Guerrero. Amenazadas Puebla y la capital misma, sus triunfos alarman al virrey Venegas, quien reúne sus mejores tropas bajo el mando del hábil brigadier Félix María Calleja para batir a aquel caudillo del sur. Morelos se repliega a Cuautla, donde resiste un sitio lleno de heroísmos, el del niño artillero entre otros. Con pérdida de armamento, de hombres y caballos, el caudillo logra romper el sitio tras de 72 días de resistencia, despreciando el indulto que se le ofrece si se rinde. Reorganizado su ejército, se lanza a una fulgurante campaña. En 3 meses se apodera de Tehuacán, Orizaba y Oaxaca. Una idea lo domina: la instalación de un Congreso con representantes legítimos del pueblo que dicte la primera constitución del México que anhela ver libre. Y para cerrar el cerco, se lanza nuevamente a la conquista de Acapulco. En la capitulación, Morelos rinde a los defensores honores militares. ¡Viva España! Viva España, sí, pero España hermana, no dominadora de América. Y tras el triunfo militar, llegó la hora gloriosa del Congreso al que Morelos convoca en Chilpancingo. Don Andrés, antes de la apertura del Congreso, deseo dictarle algunas ideas que he elaborado para que usted se sirva a ordenarlas y corregirlas en debida forma, y que quiero designar con el nombre de sentimientos de la nación. Primero, la América es libre e independiente de España y de toda otra nación. Segundo, la soberanía dimana directamente del pueblo, que solo la deposita en sus representantes, dividiendo los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judiciario. Que la patria no será del todo libre y nuestra mientras no se reforme el gobierno abatiendo al tiránico y no se eche fuera de nuestro suelo al enemigo español que tanto se ha declarado contra esta nación. Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia,
y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto. Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales. Y solo distinguirá un mexicano de otro el vicio y la virtud. Que no se admita la tortura. Que se solemnice el día 16 de septiembre todos los años como el día aniversario en que se levantó la voz de independencia y nuestra santa libertad comenzó. Recordando siempre el mérito del grande héroe, don Miguel Hidalgo, y su compañero, don Ignacio Allende. Señor, no aumente nada de lo que acaba de dictarme y que ahora mismo voy a poner en conocimiento del Congreso. Discutidas las candidaturas para ejercer el poder ejecutivo, fue electo por unanimidad el generalísimo de los ejércitos insurgentes, don José María Morelos. El señor Morelos, en forma cortés y solamente por efecto de su modestia, se ha rehusado a admitir el cargo por considerarlo superior a sus merecimientos y capacidades. El diputado Quintana Roo propuso que se delibere esta renuncia y para dejar a la Asamblea en completa libertad, el señor Morelos se retiró a la sacristía y espera la suprema decisión de esta honorable Asamblea. Venga usted, señor. No solamente el Congreso, sino el pueblo entero rechaza a gritos su renuncia. No es fácil, don Andrés, aceptar tamaña responsabilidad. Es superior a mis merecimientos y a mis capacidades. No le queda a usted más remedio que inclinarse ante su voluntad. Venga usted. Por todas estas razones, el Congreso concede al señor Morelos, generalísimo y depositario al mismo tiempo del Poder Ejecutivo, el título de Alteza. Al aceptar este alto cargo que la nación se ha servido conferirme, ruego al honorable Congreso que no se me designe jamás con el título de Alteza y se me conceda en cambio el que adopto desde hoy, siervo de la nación. El Congreso de Chilpancingo fue el cenit de la gloriosa carrera de Morelos y por curiosa paradoja de la historia, entregado en condiciones adversas a la defensa militar del Congreso, mismo que elaboraba la primera constitución que debía regir a un México libre, se inició franca y súbitamente el ocaso del héroe. Calleja, ya nombrado virrey, ha tenido tiempo para reponerse de los descalabros y preparar y armar un poderoso ejército realista que pone a las órdenes del brigadier Llano y del coronel Agustín de Iturbide. El choque frontal entre realistas e insurgentes se verifica en Valladolid. El ímpetu del caudillo, la estrategia de Matamoros y de Galeana y el valor de Nicolás Bravo se estrellaron ante la poderosa defensa de la ciudad.
el desastre de los insurgentes fue total. Implacablemente perseguido por las fuerzas de Iturbide, cae prisionero don Mariano Matamoros, brazo derecho de Morelos, y es fusilado en uno de los portales de la plaza principal de Valladolid, portal que hoy lleva su nombre. La pérdida de Matamoros acentuó el colapso mental en que Morelos había caído desde la derrota de Valladolid, aumentado por las envidias y ambiciones que habían surgido en el seno mismo del Congreso. Señor Verduzco. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, general. ¿Qué se les ofrece? Señor, el Supremo Congreso nos ha comisionado para transmitirle a usted un penoso acuerdo relativo a su persona. Siempre seré el primero en acatar lo que resuelva la Suprema Representación. El Supremo Congreso ha resuelto relevarle a usted del alto puesto que ocupa como encargado del Poder Ejecutivo. El Supremo Congreso me nombró jefe del Poder Ejecutivo y es justo y legal que sea el mismo Congreso el que me destituya. Acato sin la menor reserva la resolución adoptada. Se le ruega además, general, proteger las actividades y la propia integridad del Congreso al mando de una tropa de 150 hombres que de inmediato será puesta a su disposición. La encomienda me honra y responderé por la seguridad del Supremo Congreso. Un abrazo para el hombre íntegro, para el ciudadano ejemplar, cuyo espíritu ha sabido sobreponerse a la mezquindad y al resentimiento de las pasiones. Señores, las peripecias de la guerra han colocado al Supremo Congreso en peligro de caer en manos del enemigo. Los señores diputados saldrán de aquí con destino a la ciudad de Apatzingán y puedo prometer a ustedes que consumarán la tarea histórica para la que fueron elegidos. ¡Vive el Supremo Congreso de la Náhuatl! ¡Viva! Señores, este honorable Congreso se reúne hoy en Apatzingán, en este acto que no por sencillo deja de ser solemne, para conocer y firmar debidamente la primera constitución que se da a sí misma a nuestra nación. México comenzó a darse fisonomía propia mediante el primer instrumento constitucional de su historia, que fue discutido y votado en un huerto en la ciudad de Apatzingán. El país contaba ya con una constitución. En pleno ocaso de sus glorias militares, Morelos, el caudillo, declara aquel 22 de octubre de 1814 como el día más feliz de su vida. Capitán, este vehículo queda bajo la custodia de usted y sus hombres y bajo las órdenes directas del general Nicolás Bravo. En él se guardan los archivos del Congreso
y las actas de la Constitución promulgada en Apatzingán. Es como si ustedes llevaran a la patria en sus propias manos para protegerla. Señor, siga usted amparando al Congreso. Yo defenderé esta posición en la que peligra su vida. No, General Bravo. Vaya usted y ponga a salvo al Congreso. Yo resistiré aquí hasta el final. Y si perezco, poco importa. Vaya usted como se lo ordeno. ¡Ríndase usted! Me parece que lo conozco a usted, Capitán Carranco. ¿No es usted el que me traicionó en Tecpan con la tropa que puse a su mando? La aprehensión de Morelos representa para la causa del virrey la más brillante victoria. Equivalía al triunfo decisivo y el final de la guerra. El temible jefe estaba por fin totalmente vencido. La noticia corrió como reguero de pólvora. El oidor Miguel Bataller del Santo Oficio, en el dictamen que dirigió al virrey, solicitó que de aquel reo, después de ser fusilado por la espalda, fuese separada su cabeza y puesta en una jaula de hierro para ser colocada en la plaza mayor de la ciudad, para servir de escarmiento a los que se obstinasen en consumar la ruina de la patria. Señor oidor, no accedo a tan bárbara demanda. Antes bien, aplazo la sentencia a instancias del señor arzobispo, que me pide conceder al reo tiempo para unos ejercicios espirituales. Por otra parte, con este ofrecimiento, pienso dar tiempo al reo para una retractación y espero una victoria mayor. Que los caudillos sobrevivientes Vicente Guerrero y Nicolás Bravo se rindan a cambio de la vida del prisionero. No logrado ni uno ni otro propósito, dictó al fin la sentencia de muerte, ordenando que, inmediatamente después de ejecutado, se diera sepultura eclesiástica a su cadáver, sin sufrir mutilación alguna, ni ponerlo a la expectación pública. Hermoso día, coronel. El paisaje me recuerda el de mi iglesita de Carácuaro. No hubiera permitido Dios que usted la hubiese dejado. Coronel, cada criatura tiene una misión que cumplir en la vida. La mía fue luchar por la libertad de mi patria y no me arrepiento de haberla cumplido. Sabroso este tabaco de tierra caliente. Termínelo usted.
Deme un abrazo. Señor general. Nada de afligirse. Será el último. Permítame usted. ¿Vendado? Recuerde usted la sentencia. Vendado, hincado y por la espalda. ¡Rodilla en tierra! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Aquella última descarga fue el principio de su inmortalidad. Vive aún el humilde cura de Carácuaro, transformado en caudillo. Vive el apóstol. Vive el reformador social. Vive en la memoria y en el corazón de todo un pueblo. Con la frente cubierta por la máscara blanca ondeada como bandera por el viento, transfigurado y ennoblecido y transformado en símbolo de libertad y de justicia, sigue señalando el camino el que solo quiso llamarse siervo de la nación.